7 de la mañana con 8 minutos. La entrevista del día. El doctor Juan Gonzaga, asambleísta por la provincia de Sucumbíos, en su análisis post resultados de la consulta popular. Bienvenido, buenos días, gracias por ser parte de este espacio de entrevistas de la 105.3. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Un cordial saludo a usted, a todo el equipo de Radio Sucumbíos y por supuesto a mi bella provincia de Sucumbíos, la región amazónica y parte también de la hermana República de Colombia. Gracias. La derrota del no sobre el sí en esta consulta popular y referéndum 2025 fue innegable en todo el país. 4 provincias fueron las que le dieron la victoria al sí en algunas preguntas y solamente gana en la provincia del Tungurahua. ¿Cuál es su análisis, asambleísta? Juan Carlos, yo tengo una precisión ahí respecto de algo que comenzó mal y terminó mal. Lo había dicho desde la postura que tuvo el señor presidente y siempre con mucho respeto, cuando hizo algunas intentonas de generar incidencia respecto de su pretensión de reformar la Constitución parcialmente. Y había propuesto algunos temas que no generaron ninguna percepción, ningún interés ciudadano. Luego se generó el conflicto con la Corte Constitucional y como resultado de aquello fue la propuesta de conformar o estructurar una nueva Constitución. Creo que desde ahí ya se estableció un presagio respecto de algo que no iba a funcionar. A diferencia de los temas que los fue proponiendo en relación a las 3 preguntas que tienen relación con el referéndum, posiblemente eran temas que generaban algún tipo de percepción, pero entre lo uno y lo otro, indudablemente que la 4 pregunta siempre fue la que genera mayor incidencia, porque al menos las 3 preguntas el pueblo ecuatoriano conocía con algo de certeza qué es lo que podría pasar o cuáles serían los cambios que podrían tener en este caso el marco constitucional. Pero en la cuarta creo que sí, el gobierno tuvo la obligación y tuvo la responsabilidad de generar incidencia respecto de establecer, identificar cuáles son esas supuestas falencias que tenía la Constitución. Y nunca lo dijo, solo era una especie de quimera que lo pronunciaba respecto de que es la Constitución la que no le deja administrar, que es la Constitución la que favorece a los delincuentes, que es la Constitución excesiva en el tema de garantismos, que es una Constitución discriminatoria, etcétera. Pero nunca lo puntualizó. Y eso, pues, como conclusión fue de que los ciudadanos, de manera especial aquellos que son conscientes respecto de lo que podría generar un cambio en el marco constitucional, le dijeran no en esta ocasión. Asambleísta, no solamente el presidente no daba la información clara, o al menos lo que pedía a la población tener un poco de conocimiento, sino también los ministros. La ministra de Trabajo, por ejemplo, en entrevista nacional, no daba claridad de cuánto sería el valor del trabajo por hora, si las personas que serían contratadas por hora tendrían vacaciones anuales como manda la ley. Estos son detalles entre algunos de los temas que fueron abordados en medios de comunicación sin una respuesta concreta. Por supuesto que sí. Los ministros, ayer reflexionaba justo en un medio de comunicación que los cambios tienen que ser urgentes y necesarios. Más allá del resultado político, creo que hay un círculo entre ministros, secretarios, representantes de los grupos colegiados, que no le merecen la atención en este caso y la empatía respecto de lo que podría entenderse que tiene el Ejecutivo para con la ciudadanía. Especular acerca de una bondad del 13º y 14º, tenga la bondad, no son beneficios que nos ha generado este gobierno, es la lucha clasista de la clase trabajadora. Que cuando la vicepresidenta se pronuncia diciendo que los árboles son menos importantes y que no son tan importantes en relación a la existencia del ser humano, perdóneme, es un desacierto. Que nuestro presidente diga que Sucumbíos, Zamora y Santo Domingo tienen niveles altos de desarrollo, perdónenme, también es un desacierto. Que la constitución pueda ser elaborada por inteligencia artificial también es un desacierto. Entonces, yo creo que ha habido una especie de complementación más allá de la intención que pudo haber tenido, que generó zozobra, que generó una especie de incertidumbre respecto de lo que podría pasar, porque finalmente quien es el proponente es el que tiene que argumentar desde lo estadístico, desde lo jurídico, desde lo legal, cualquier elemento que genere viabilidad como para que entendamos de que en efecto la propuesta pudo haber sido benévola para el país. Pero en este caso, al no existir aquello y más bien al existir desinformación, desintonía, incongruencia respecto de algunos temas, lógico, el resultado era evidente que iba a ser negativo, que iba a ser un no.
Veamos cuál es su análisis. Primicias Ecuador dio a conocer en su información que hubo tres factores que terminaron por desgastar la imagen del Ejecutivo y sus acólitos que marcaron el camino de esta votación. Primero, la crítica situación de los hospitales sin insumos, medicinas, turnos y hasta falta de alimentos, y la crisis de inseguridad con un repunte de muertes violentas que perfilan al 2025 como el año más letal de la historia. Este es el primer de 3 puntos. Su análisis, asambleísta. A ver, primero que hay que hacer también una mea culpa respecto de la eficacia o la eficiencia que han tenido algunas determinaciones que nacieron del Ejecutivo, el Plan Fénix, aumentar el IVA del 12 al 15%, las leyes que fueron aprobadas, varias de ellas con la concurrencia de esta asamblea y la anterior asamblea, para combatir el problema número uno del país y el Ecuador. Pero es el titular responsable el que tiene que establecer la concurrencia respecto de la funcionalidad y el éxito de estos planes, porque no era un tema únicamente de recursos, sino también saber de disponer, de generar un saneamiento en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, para generar en este caso una autocrítica respecto de su funcionalidad. Cuando nació el tema de la consulta decíamos que nos iba más o menos unos 250 millones en todo este proceso. Sí, ¿Cómo es asambleísta, posible? dentro de su análisis, solo para complementar, también la consulta popular de abril de este año. Por supuesto, En lo que usted menciona, también hubo otra consulta popular donde ya se hablaba de los temas de inseguridad y posibles por soluciones. supuesto que sí. Por supuesto que sí. También se incluye dentro de aquello, de ese paquete de reformas que el pueblo se pronunció. Y el pueblo mayoritariamente, al tratarse de un tema que lo identificamos plenamente, le hemos dicho que sí. Inclusive en el endurecimiento de penas, en la reclasificación de algún tipo de delitos, si tenía como fin combatir la inseguridad, contrarrestando la acción de la delincuencia organizada, pues sí, le dijimos que sí. Pero lamentablemente el resultado en relación a toda esa disponibilidad de gobernabilidad, de recursos, no tuvo el resultado que todos esperábamos. Generamos una especie de expectativa y de esperanzamiento de que eso iba a resultar, pero no resultó. Y cuando nos plantea el tema de la consulta con más de 250 millones a gastarse, resulta que nos endeudamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, con 250 millones para financiar el funcionamiento de los hospitales y la adquisición de las medicinas, lo cual es incongruente, porque si tú tienes recursos, no vale la pena generar un endeudamiento respecto de un problema que tú lo tienes que resolver. ¿Y cuántos ministros de salud pasaron para resolver los problemas en la cefalía que tenían en este caso los hospitales y todas las casas de salud? Eso era un problema grande, era un problema prioritario. Al par del problema de seguridad, el problema de salud también era importantísimo. Y creo que eso también pasó una factura bastante alta respecto de la percepción ciudadana al sentirse insatisfechos respecto de un derecho tan fundamental que en este caso es el de la salud. Estoy de acuerdo con esa determinación. Segundo, las acciones del oficialismo que generaron descontento y rechazo, como la eliminación del subsidio al diésel, las leyes urgentes que golpearon al sector público, incrementaron la militarización, el uso de la fuerza y vigilancia a la ciudadanía, y además desaparecieron la deuda de la exportadora bananera Novoa y el violento despliegue militar para reprimir la protesta social. Por supuesto, me parece que ahí sí ya viene un tema de interés respecto del cual el tema del uso del poder en relación a una política que la determine, en este caso el Ejecutivo, iba a generar este tipo de discrepancias. Cuando usted encuentra que la Guardia Presidencial, en este caso quienes son de alto rango, están relacionados con temas de minería allá en Buenos Aires, usted tiene una percepción respecto de qué está pasando con las Fuerzas Armadas. Cuando encuentra que la implementación o la adecuación del funcionamiento de las Fuerzas Armadas son para repeler, en este caso, una manifestación social legítima y auténtica en relación a lo que significaba, en este caso, la eliminación del subsidio a diésel, habíamos generado una incidencia en la Asamblea, en el Pleno, cuando se había propuesto de que hay que respaldar, en este caso, la emisión de los decretos 126 y 127. Y había dicho Juan Gonzaga de que en efecto el tema de generar una polarización respecto a una posición de quien actúa en este caso como gobernador y otros como gobernantes, era indispensable generar un diálogo. Y le propusimos aquello. Y recuerdo que inclusive que en la determinación de la votación se moduló el verbo, en vez de respaldar, era recomendar que el gobierno pueda generar las mesas de diálogo con todos los grupos sociales a efectos de que existe ese entendimiento. Y no se lo hizo. Y más bien se utilizó la represión y muchos de algunos eventos que eran creíbles y que no eran creíbles, en la cual posiblemente con el rol de victimario parecía ser víctima. Y claro, esto complementa el descontento. Las dos leyes, ley de solidaridad nacional y la ley de integridad pública. La una respecto de que ahora nuevamente se encuentra en vigencia en cuanto haga relación al fondo, era perecible en función de determinar esta combinación en materia penal.
se había dicho que si el tema económico urgente era en relación a que debe fortalecerse las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, era correcto. Lo que se había manifestado y que salió a última instancia era el tema de las reformas en el tema penal, lo cual no podría generarse en este caso la incompatibilidad en relación al tema de la materia. Y la segunda ley que genera, en este caso, la inconformidad, y que fuimos observados por parte de la Corte Constitucional, que me parece correcto, cuando se generó este cuestionamiento de cuál prevalece en el esquema orgánico político del país, entendiendo que la Corte Constitucional no tiene una mira política, sino más bien de seguridad jurídica, de garantismo constitucional. Era evidente que las recomendaciones en relación a la una y a la otra por el tema de conexidad y en relación a la determinación de que no tuvo un proceso de democratización y de participación, iban a ser en este caso o subsanadas o en este caso respecto de que quedaran sin efecto y como tal, al existir una combinación de leyes que vulneraban los derechos de los ciudadanos, que en todo caso habían cosas interesantes, pero ya digo, en relación a la construcción de la norma también fue prevista en relación a la instrumentalización para la separación de varios, de cientos, de miles de servidores públicos que existían en el país. Y claro, el descontento era evidente. Bien, ayer el gobierno emitió el decreto ejecutivo 218, donde se enfatiza que el mandatario viajará del 18 al 20 de noviembre junto al secretario de Integridad Pública, Julio José Neira, pero no dan detalles sobre la agenda que van a cumplir en el país norteamericano. Ya ¿Qué cuando piensa usted? ¿Cuál es el análisis? ¿En qué consisten estas reuniones internacionales que tiene el gobierno? Correcto. Cuando se especuló respecto de la primera pregunta en relación al tema de seguridad, es posible que la percepción de todos aquellos que concurrieron con la determinación de decir sí en la primera pregunta por el tema de seguridad, sí, correcto. Pero ya se estaba preestableciendo el tema de acuerdos, inclusive como él mismo lo dijo, estamos poniéndonos los zapatos sin habernos puesto las medias, que ya se había hecho una visita por parte de un personero del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para definir dónde se van a colocar, dónde se van a instalar el funcionamiento de las bases norteamericanas. Entonces, la permisividad, sí o no, o quitar la prohibición del artículo 5 de la Carta Constitucional, era establecer convenios o acuerdos con estados. Nunca se dijo cuáles estados, pero en el momento que trajo a alguien que representaba a los Estados Unidos, evidentemente la percepción ciudadana era de que iba a garantizarse el funcionamiento antes de que se escuchara al pueblo, porque finalmente la Asamblea puede dar viabilidad, la Corte Constitucional puede dar viabilidad, pero el pueblo es el último que decide. Y me parece que ahí, en esa premura, existió un exceso de confianza. Ahora, esta reunión allá en Estados Unidos hay que entender, y esto sí es importante que lo conozca el pueblo ecuatoriano y de manera particular nuestra provincia, que en el marco de la determinación de el alcance que tendrían los acuerdos con Estados Unidos, no es que están vedados, siempre va a existir el tema de la mancomunidad o la integración internacional respecto a temas comerciales, respecto a temas tributarios, respecto a temas de seguridad. Y sepa usted y también el pueblo de que existe ya un convenio que se firmó anteriormente respecto del cual se establecía un acuerdo en relación a la determinación de los espacios para generar estos compromisos, lo que se llama el acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica relativo al estatuto de fuerzas. Es decir, que esta complementariedad sin necesidad de reformar la Constitución sí se puede hacer, lógico. Quien estaría en este caso como fiscalizador respecto de las condiciones para generar estos acuerdos en relación al uso de fuerzas sería la Asamblea Nacional. Entonces yo estimo y aspiro que la visita que tenga que realizarse al país de los Estados Unidos tenga como propósito afianzar algún tema comercial, algún tema de los relacionados con los asuntos arancelarios o con el tema de seguridad. Por supuesto, ahora ya no en relación a que tengamos que ceder la ocupación de nuestras bases militares o que se pretenda instalar aquí en el territorio ecuatoriano. Bien, a excepción de Tungurahua, 23 provincias le dijeron al mandatario que rechazaban esas intenciones de instalar bases extranjeras en sus territorios. Pero Manabí y Santa Elena, donde Noboa había mantenido visitas con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem, fueron las provincias entre las que más se opusieron. Eso, Juan Carlos, eso avivó más bien un sentimiento de rechazo. Recuerde que inicialmente es posible que varios de los compañeros, amigos, conciudadanos de Sucumbíos y Oriana habíamos pensado como un tema que sí, pero cuando dijeron que la pretensión de instalar bases en relación a un convenio con el gobierno de Brasil nos generó también incertidumbre.
y aquello hasta el propio suscrito le genera una incertidumbre respecto de determinar cuáles serían las condiciones para aquello. Y eso también, a diferencia de lo que pasó allá en Manta y en Salinas, acá con otra perspectiva, pero igual con el mismo propósito, generó también un descontento y es por eso que el resultado es similar, tanto en Orellana, tanto en Sucumbíos. Me parece que ese pronunciamiento también, y qué bueno que lo haya dicho precisamente en campaña, un poco para entender cuál sería la relación de coercitividad que podría tener en este caso no solo el Estado ecuatoriano, sino en relación a un convenio con otro tipo de fuerzas armadas que desconocemos cuáles serían las condiciones, pudo haber en este caso pues haber generado una especie de incertidumbre respecto de que lo que más allá que pase en el contexto internacional tenga que afectarnos directamente a las localidades donde iban a funcionar estas bases o estos establecimientos de zonas militares extranjeras. ¿Por qué el último análisis? Porque antes del correísmo ya existieron bases militares en la provincia en la provincia de Manabí, en Manta, las bases de Manta, y justamente en esa región, en Manabí y Santa Elena, pues la gente no está de acuerdo. No está de acuerdo. Vamos al tercer punto, asambleísta. Las palabras del mandatario y sus voceros que infundieron dudas y minaron su credibilidad. El objetivo de quitarle la prestación de salud al Instituto de Seguridad Social. La intención de instalar una base militar de Estados Unidos en Galápago. Los anuncios de expandir la explotación minera. Las críticas sobre la existencia de beneficios laborales. 13ª remuneración y 14º sueldo. Juan Carlos, el gobierno no puede poner de manifiesto que hay ingobernabilidad. Eso jamás lo vamos a tolerar, al menos desde la gestión de la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea se vuelve como una especie de censor respecto de la percepción del pueblo. No es lo mismo un dignatario, en este caso de designación, un ministro, un gobernador, respecto de un asambleísta, un alcalde, un prefecto. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Y cuando tú generas una incidencia respecto a una propuesta, cuando nació el tema de fortalecer al BIES, y que fue discutido y aprobado en la Asamblea Nacional, por supuesto, sin la aprobación del concurrente, yo les había hecho la observación de que no era prudente porque eso era un paso para generar una pretensión de privatización respecto de algo que les corresponde a los afiliados, a los jubilados y a quienes son parte del Seguro Social Campesino. Y que aparentemente era una quimera porque decían, no, es que es parte de un fortalecimiento de la institución. No, señor, eso era evidente. Lo que se pretendía era generar que la capacidad crediticia que podía tener en este caso el BIES pasará para con la banca privada. Y después nos encontramos que en el discurso dicen, no, el BIES ya no va a ser un prestador de salud, y va a pasar al IES, y el IES posteriormente lo va a dejar y va a pasar a la red pública. Entonces, finalmente, vamos a establecer que el BIES iba a quedar como se lo pretendió precisamente en este proyecto de ley, que sea una caja chica para emplazar en este caso los empresitos y los compromisos, los préstamos, todo lo que tenga para con el Estado. Entonces, él lo había dicho en campaña, de que el IES no iba a ser una caja chica del gobierno, del presidente Daniel Noboa. Y claro, tú ves en esta discusión que finalmente con este proyecto de ley la intención era esa. Y cuando complementen el discurso diciendo que ya no era solo el IES en relación a que iba a formar parte de la red de atención pública de salud, sino que también el ISPOL y el ISPA, creo que inclusive el tema de la entrega de los bonos, que fue para parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no sirvió absolutamente de nada, o no le sirvió para nada, porque creo que la mejor respuesta era establecer cómo se fortalecen los regímenes que tienen ya en este caso tanto los afiliados del IES, tanto quienes pertenecen al ISPOL y tanto quienes pertenecen al ISFA. Y esto se complementa, se va construyendo una tela de duda cuando efectivamente en un discurso en relación a todos los principios y garantías que tenemos en la Constitución, los trabajadores, tratándose de derechos irrenunciables, derechos inalienables, derechos que progresivamente tienen que seguir siendo mejorados cuando la ministra, claro, hace un pronunciamiento indicando de que posiblemente esos derechos puedan ser compelidos, porque se trata posiblemente de una especie de reconocimientos que no están previstos en el marco de la comunidad internacional. A nosotros no nos interesa lo que pasa en la comunidad internacional, sí o no. Si Ecuador es un Estado independiente, autónomo y soberano como tal, tiene esa capacidad para determinar todo el reconocimiento de los derechos que la Constitución establece. Y que ahí complementariamente al discurso que generó el presidente, claro, la respuesta frente a este tipo de desaciertos, ¿no? En el tema comunicacional también, yo percibo de que hay un círculo que le rodea al presidente que no le permite despuntar, posiblemente sea así o no un Vamos a ese círculo punto, de una asambleísta, clase social. para fortalecer este análisis y en un minuto, porque ya se nos acaba el tiempo.
En medio de Ok. este escenario, pues el pueblo ecuatoriano castigó en las urnas la falta de respuestas claras y argumentos concretos del primer mandatario, la ausencia de diálogo con otros sectores políticos y sociales, la cuantiosa propaganda gubernamental que muestra un país en el que la mayoría de los ciudadanos no viven, recibieron un llamado de atención. Un minuto, asambleísta. Vea, nosotros siempre prevemos de que el uso debe optimizarse de los recursos y que no debe haber en este caso de que yo juego un partido teniendo al árbitro, teniendo al hinchada y teniendo a todos en contra, y en este caso era una lucha desproporcional, pero creo que el pueblo con algo de sabiduría, con la bendición de Dios, tomó una decisión acertada, inclusive en contra de lo que significa la capacidad económica coyuntural. El presidente debe cambiar ese círculo de ministros, debe cambiar desde los gobernadores, comenzando inclusive por nuestra provincia. Debe cambiar al incompetente, con mucho respeto se lo he dicho al ministro Luque, al señor Alex Villacrés, que tiene como viceministro de Infraestructura, porque no han demostrado empatía, no han demostrado conexión con las necesidades que tiene la gente. Y la ausencia de una gran mesa nacional, mesas provinciales para generar un diálogo nacional, es lo que le ha generado precisamente el resultado que hoy tiene, que es una derrota en el tema electoral. Gracias, asambleísta. A Bien, usted, querido Juan Carlos. gracias. Amigos y amigas, el doctor Juan Gonzaga, asambleísta por Sucumbíos, asambleísta independiente de la provincia, en su análisis de resultados post consulta popular.